Bueno, buenos días. Lo primero de todo, disculpen estos minutos de retraso. La verdad es que conforme se ha ido aproximando la fecha de este evento, nos ha parecido que el evento tenía más interés, pese a que se pone un poco en cuestión el optimismo de nuestro título, pero esto le da interés y le da intriga en el último momento. El acuerdo con Mercosur se tiene que firmar la semana que viene y no está claro cómo va a salir. Pero no hemos querido cerrar el año sin tener un evento sobre uno de los temas que nos ha parecido que ha protagonizado la agenda internacional y europea. Y qué mejor sitio que hacerlo, como siempre, que la Fundación Botín, que se ha convertido ya en un espacio de debate y de reflexión para el Instituto Elcano y para todos los amigos del Instituto Elcano. Gracias por venir a todos, gracias a los participantes. Vamos a tener online a Ana Ayuso, que es investigadora de FIDOP, y a Erika Rodríguez, que es la directora de la Fundación Carolina. Erika iba a estar aquí con nosotros, pero tiene una pequeña gripe de estas que ha recorrido Madrid, pero no ha querido dejar de participar y estará con nosotros online. Y tenemos también a José Manuel Rodríguez, que es presidente del Comité para las Américas de Business Europe y es también director de Asuntos Públicos e Institucionales en Iberdrola. Y con nosotros a Ernesto Talvi, que es uno de los investigadores principales de América Latina del Instituto Elcano, el impulsor de este evento y la persona que lleva más de 2 años trabajando en el Instituto en España, en América Latina, pero también en Europa, explicando por qué es tan importante el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, por qué en estos 25 años que lleva renegociándose realmente el acuerdo no había sido nunca tan importante y cómo en los últimos años, sobre todo en el último año, ha adquirido un cariz económico y político mucho más relevante. Y bueno, que nos jugamos en esto y cómo el acuerdo con Mercosur no es solo un punto de partida, no es solo una meta lograda para la Unión Europea, sino que es un medio para conseguir otras cosas en América Latina y a nivel mundial, tanto para la Unión Europea como para los latinoamericanos. Pero todo esto nos lo va a explicar Ernesto y le voy a pedir, por favor, a Ernesto que sea él quien abra la sesión explicándonos precisamente por qué cambios en el actual contexto geopolítico y económico global han cambiado el acuerdo Unión Europea-Mercosur, por qué lo hacen más urgente y más necesario, y cuáles son las ventajas que tendría este acuerdo para una alianza estratégica entre América Latina y la Unión Europea. El trabajo de Ernesto se ha recopilado en diversos documentos en el Instituto Elcano. El más reciente de ellos es este, donde pues va a estar de manera muy detallada y muy técnica algunas de las cosas que nos va a explicar ahora. De modo, Ernesto, que cuando quieras, por favor, danos este contexto para la conversación que vamos a tener a continuación. Bueno, Aurea, muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo del Cano que ha puesto y ha organizado este evento. Muchas gracias a los panelistas que nos acompañan por aceptar la invitación y muchas gracias a todos ustedes que están hoy aquí con nosotros. Yo creo que creo que fue el viernes que se publicó el documento de estrategia de seguridad de los Estados Unidos. Independientemente si el presidente lo leyó o no, me parece un argumento totalmente lateral. Creo que hay que tomarlo bien en serio. Entonces creo que despuntan 3 modelos extraordinariamente bien definidos hoy de los 3 grandes bloques del ámbito geopolítico. En primer lugar tenemos el modelo americano, que con respecto a América Latina, creo yo que se nos percibe como un perímetro de seguridad. En otras palabras, se nos ve desde el prisma de la inmigración irregular, del narcotráfico y de la expansión china. Punto. Eso es lo que somos, un perímetro de seguridad. Y se va a usar los medios que estén al alcance
sea por la vía del premio o de la coerción militar, financiera, comercial, política, para trabajar en esas tres dimensiones. Y lo estamos viendo con la amenaza de intervención militar en Venezuela, lo estamos viendo con la injerencia en las elecciones de Argentina y de Honduras, en donde el presidente de los Estados Unidos toma preferencias. Estamos viéndolo en Brasil, al que inicialmente se le impusieron aranceles del 50% porque no gustaba la forma en que un aliado político del presidente de los Estados Unidos estaba siendo tratado por un sistema judicial independiente. Eso es la realidad a la que nos enfrentamos como latinoamericanos. ¿Cuál es el modelo chino? Que no es nuevo. Desde la perspectiva china, nosotros somos una fuente de minerales, energía, alimentos, un nodo de infraestructura y logística para asegurar las rutas marítimas, el aprovisionamiento y en algunos casos quizás posiciones estratégicas con otros fines que no necesariamente son civiles. Un eslabón en la cadena de producción de empresas que están controladas desde China y todo amparado, propulsado por un financiamiento de capital y de recursos de crédito que en principio no tiene ninguna condicionalidad explícita respecto de derechos humanos, democracia, cambio climático, pero hay un entendimiento implícito de que quienes son beneficiarios de todas estas corrientes financieras y de inversión, en fin, tendrían que ver con cierta simpatía, algunas cuestiones sensibles para China o respaldar en los arreglos alternativos que China está montando en el marco de los BRICS, por ejemplo, al orden multilateral occidental. Y después está el modelo europeo. Esto es lo que está en oferta, son los tres grandes bloques. De hecho, no olvidemos que la Unión Europea tiene el tamaño de China. No hay ningún otro. Japón, que le sigue, es la cuarta parte de Europa y de China. El modelo europeo ofrece algo que no pueden ofrecer ni Washington hoy ni Pekín, que es una vocación normativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la Unión Europea, en el marco de acuerdos de asociación, que son muchísimo más amplios que puramente lo comercial, propone negociar entre partes iguales un conjunto de normas que van a gobernar, acordadas, de mutuo acuerdo, por consentimiento, que van a gobernar la forma en que comerciamos, invertimos, cooperamos y resolvemos nuestros diferendos. Todo, además, con altos estándares ambientales, laborales, digitales, sociales y con un modelo de desarrollo sostenible y en democracia. Eso es lo que está en oferta. Por ahora, eso es lo que está en oferta. Está siendo cuestionado desde dentro, ya lo sabemos todos, y no podemos ser ingenuos, pero eso es lo que está en oferta. Entonces, allí estamos los latinoamericanos con estos tres grandes bloques ofreciendo modelos de relación e interacción bien diferenciados. Entonces la pregunta es, más allá de que vamos a tener que mantener relaciones y equilibrios, ¿qué es lo que querríamos comprar? Y esto no lo voy a decir yo, lo dice la forma en que América Latina vota en la Asamblea General de Naciones Unidas, o ha votado en los últimos 25 años. Con un colega de Sciences Po, un joven politólogo, Gabriel Leiva, hicimos un estudio de cómo se votó por parte de América Latina y otros bloques en lo que se entiende como valores, cuando se trataba de resoluciones para
defender la democracia, los derechos humanos, la integridad territorial. 86% de los países de América Latina votaron a lo largo de esos 25 años junto con la Unión Europea. Y ustedes dirán, esto es la norma. No, no es la norma. La región emergente que le sigue, solo el 37% de los países votaron en esos 25 años junto con la Unión Europea. Por eso dice un colega argentino, y yo lo repito siempre, la región emergente más occidental del mundo es América Latina. Somos el occidente del sur, el sur de Occidente. Claro que queremos comprar lo que Europa vende, porque eso es nuestra aspiración colectiva. ¿Qué queremos ser cuando seamos grandes? Queremos ser como Madrid, no como Miami. Y yo no sé si hablo por toda América Latina, pero por cierto hablo por toda Sudamérica, sin duda. Entonces, como se requieren dos para bailar el tango, hay alguien que ofrece un bloque importante, que ofrece un modelo, y hay otra parte dispuesta a adoptarlo. ¿Cuál es la ventaja estratégica? Y empiezo a cerrar, Aurea, que sé que tú sos exigente, que tiene Europa. Tiene muchas, pero déjenme señalar dos. La Unión Europea es el principal inversor en América Latina, por lejos, porque la historia cuenta y el stock de inversión ya acumulado cuenta. España ha jugado un rol central en la infraestructura, en la banca, en las finanzas, en el turismo, en el comercio minorista, en las telecomunicaciones. Ya están allí las inversiones europeas, ya han tenido que lidiar, y vamos a tener aquí el lujo de escuchar a José Manuel, han tenido que lidiar con los obstáculos, con los problemas, conocen el ecosistema. Eso es una gigantesca ventaja. Y además no es cualquier tipo de inversión. La OECD acaba de publicar hoy un informe que muestra que la inversión directa europea se concentra en aquellos sectores que generan mucho empleo, que generan empleo de calidad, con altas remuneraciones, formal, con cobertura social, y que le ofrecen a quienes allí están una carrera de desarrollo por la vía del learning by doing y del el entrenamiento explícito. Así que no es cualquier tipo de inversión, es una inversión particularmente apta para promover nuestro desarrollo. Y lo segundo es que si se ratifica el acuerdo Unión Europea-Mercosur, la Unión Europea va a tener una red de tratados con toda América Latina de asociación, una arquitectura normativa común que la va a vincular de formas muy similares con México, con Centroamérica, con el Caribe, con Colombia, con Perú, con Ecuador, con Chile y ojalá también con el Mercosur. 95% del PIB latinoamericano. Una región rica en recursos fundamentales, críticos y energías renovables abundantes para la transición verde y digital que la propia Europa se plantea para sí misma, que tiene, como dice mi colega Ángel Melguizo, que produjo, auspiciado entre otros por la Fundación Carolina, un informe muy interesante. Tenemos grandes áreas geográficas con climas apropiados para desarrollar la infraestructura de la inteligencia artificial, como por ejemplo los centros de datos, y tenemos, también lo dice Ángel, en América Latina una buena conectividad y un ecosistema emprendedor joven y pujante. ¿Qué tiene la Unión Europea? Capital, tecnología, know-how, altos estándares, para que en conjunto, y esto es muy importante, podamos desarrollar cadenas de producción birregionales en áreas tradicionales que van a ser intensivas en uso de energía, como la minería, la siderurgia, los fertilizantes, el refino, y en áreas no tradicionales como las baterías eléctricas, los autos eléctricos o el centros de datos o el cloud computing. Todo lo cual va a ser
le va a dar a la Unión Europea seguridad de abastecimientos con un socio afín y confiable, y a nosotros en América Latina nos va a abrir las puertas de la modernización y del desarrollo. Esto es para mí el encuadre geopolítico, económico y estratégico en el cual tenemos que entender nuestra relación, y cuando nos toque la segunda intervención, Aurea, vamos a desarrollar un poco cómo esto puede evolucionar con relativa facilidad hacia un área económica integrada, birregional, que genere una alianza muy potente y un polo de desarrollo muy dinámico. Muchas gracias, Ernesto, sobre todo porque sabemos como que el encuadre es el que tú nos has contado y hay tantos factores que apuntan a un resultado lógico, que es que se firme finalmente este acuerdo y que se progrese hacia esa área económica integrada. Hay otros más factores en el encuadre que hacen que en estos 25 años no lo hayamos conseguido y que aún hoy, en vísperas de esta fecha tan esperada, ¿no?, de la semana que viene, no sepamos realmente si vamos a avanzar hacia allá. Y yo creo que este es uno de los puntos interesantes de esta sesión que estamos teniendo. Y para hablar precisamente de cómo hemos llegado a 2025 y cuál ha sido el recorrido de la negociación de Mercosur con la Unión Europea, tenemos a Ana Ayuso, que es investigadora de FIDOB, que está con nosotros desde Barcelona. Muchísimas gracias, Ana. Y yo te pediría que nos contases efectivamente esto, las vicisitudes, cuál ha sido el recorrido, que nos hagas una línea de tiempo del acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, en qué condiciones llegamos hoy a la supuesta firma definitiva de este acuerdo. Y conectando con la pregunta, con la intervención que acaba de hacer Ernesto, quizá incluso que apuntes que en caso de que se firme este acuerdo, ¿qué consecuencias o qué lecturas podría tener en otros socios o en otros actores tan importantes en América Latina como son Estados Unidos y China? ¿Cómo podría ser recibido? Muchísimas gracias, Ana. Hola, muchas gracias por la invitación y lamento no poder estar allí. Me hubiera gustado acercarme hasta Madrid, pero tengo un acto académico esta tarde y era imposible ir hasta allá. Bueno, ¿cómo hemos llegado? Pues bueno, efectivamente, como decíais, llevamos 20 años de retraso porque el acuerdo con Mercosur era el primero que se planteó cuando se lanzó la Asociación Estratégica Interregional entre América Latina y Europa y estaba llamado a ser el principal, porque es el principal socio de la Unión Europea. ¿Qué ha pasado durante tantos años? Bueno, realmente el marco en el que se lanzaba este acuerdo de asociación bilateral estaba también en el marco de las negociaciones del ALCA de Estados Unidos, cuando Estados Unidos quería crear una zona de libre comercio y Europa lanzó su contrapropuesta en ese sentido de lanzar también un área de libre comercio en las que el valor añadido un poco que ofrecía hacia el acuerdo con respecto al acuerdo con Estados Unidos, era que no era una simple zona de libre comercio, sino que tenía 3 pilares: el pilar comercial, el pilar de la cooperación y el pilar del diálogo político. Bueno, el ALCA, como sabemos, se troceó, ¿no?, se fragmentó y al final se firmaron acuerdos entre Estados Unidos y algunos de los países de la región: México, Colombia, Chile, y Perú y toda Centroamérica. Todos esos fueron, digamos, acuerdos que fue avanzando Estados Unidos y son los que también fue avanzando la Unión Europea, porque había una especie de espejo. ¿Por qué no se llegó al de Mercosur? Bueno, Mercosur, por una parte, se negó, digamos, a participar en el ALCA por razones, digamos, de protección de su propia industria y su mercado. Y por otra parte, también tanto la Unión Europea como Mercosur estaban más pendientes de las negociaciones multilaterales en la OMC y privilegiaron de alguna manera como espacio de negociación el ámbito multilateral porque entendían que allí, sobre todo en el caso de Mercosur, tenía más capacidad de negociación. Como sabemos, la OMC acabó como acabó, en parte por el ingreso de China, que generó un cambio, digamos, en la estructura del comercio internacional, y
por otra parte, porque Estados Unidos, de alguna manera, bloqueó también el sistema de la OMC. Eso nos ha llevado a una situación actual, ¿no?, en la que ha cambiado totalmente digamos, cuál es el escenario de las relaciones comerciales y de las negociaciones comerciales. Con la OMC estancada y en este momento totalmente cuestionada por las actitudes unilaterales y proteccionistas, sobre todo de Estados Unidos, pero no es el único, pero sobre todo de Estados Unidos, pues volvemos un poco a la necesidad de volver a la relación bilateral, en parte como reacción también a esas acciones unilaterales a las que nos vemos sometidos tanto la Unión Europea como América Latina. Durante todo este tiempo, y por eso decía que llegamos tarde, la Unión Europea ha ido perdiendo, digamos, presencia en toda América Latina. Pasó de tener un 20% del comercio, un 25% del comercio prácticamente entre Europa y América Latina, a tener en la actualidad solo un 11%. Es verdad que en el caso de Mercosur es un poco más, porque está en torno al 14%, me corriges, Ernesto, si me equivoco, pero aún así ese ha sido China ha ido avanzando en un territorio donde la Unión Europea pues, no ha sido capaz, ¿no?, de negociar para llegar a esos acuerdos, y Estados Unidos durante mucho tiempo no estuvo interesado, estaba más interesado en otras zonas, y cuando ha vuelto con una actitud, digamos, muy agresiva, que es la actitud de imponer, ¿no?, de recuperar y de recuperar mercados, pero con ese uso, digamos, coercitivo de la amenaza de las sanciones. No son sanciones en puridad, pero actúan casi como sanciones, en el sentido que son mecanismos para forzar a una negociación en desigual condición, ¿no? Entonces, la firma de estos tratados en este contexto tiene un significado mucho mayor, mucho más allá de lo que es las relaciones económicas y comerciales, como ha mencionado ya Ernesto. Estos acuerdos pues lanzan ese mensaje de que en nuestras relaciones comerciales apostamos por unas relaciones basadas en reglas, en beneficio recíproco y negociadas teniendo en cuenta las diferencias entre cada uno de los países. Es verdad que hasta ahora Trump parece haber logrado que la mayor parte de países sucumbieran un poco a la bilateralidad y a las condiciones de Trump. Y en esto no está exenta tampoco la Unión Europea, que, bueno, todos recordamos el acuerdo del 27 de julio, que realmente ha supuesto pues, prácticamente una subordinación de la Unión Europea a Estados Unidos. Parece en principio ser un sálvese quien pueda. Brasil está negociando, cada uno de los países trata de negociar, pero todos sabemos que en esa negociación bilateral que tiene las de ganar es Estados Unidos. Entonces, los acuerdos y esa red de acuerdos que está, no solamente el de Mercosur, sino el hecho de que se inserta en esa red de acuerdos que cubre la mayor parte de los países de la región, supone, digamos, esa apuesta por volver a un multilateralismo negociado y que sea más equilibrado, ¿no? Y contribuye también a ese proceso de difusión normativa, una difusión normativa que no es solamente entre Europa y Mercosur, sino que, como decía Ernesto, cubre toda la región. Y eso, de alguna manera, es también un avance sobre las acusaciones que también recibe la Unión Europea de que en algunas ocasiones también es unilateral a la hora de poner exigencias, ¿no?, como pasa con el ajuste fronterizo de carbono o con los temas de certificación en los temas de importación forestales. Si no se quiere ir a esa unilateralidad, hay que negociar, hay que hacerlo de manera negociada, que eso nos permitirá no solamente proteger a los trabajadores de la Unión Europea y al medio ambiente en general, sino también a avanzar en unos estándares que vayan no solamente en las relaciones interregionales, sino incluso en las relaciones globales. Yo creo que eso es lo que puede ofrecer la Unión Europea con esos acuerdos, porque competir directamente con China en igualdad de condiciones no es la respuesta.
China también tiene una de que la Unión Europea no puede contrarrestar si no es ofreciendo esa mayor alianza estratégica, como decía Ernesto, en sectores clave, que él nos explicará seguramente después con más detalle. Y también uno de los aspectos que yo creo que hay que tener en cuenta es que en estas negociaciones se han tenido en cuenta las asimetrías tanto al interior de cada uno de los bloques como entre los bloques. Eso es también un valor añadido. Es decir, volver, ¿no?, a esa incorporación del tratamiento especial y diferenciado según las condiciones de cada país es importante también. Es también una señal que se lanza no solamente en nuestras relaciones, sino hacia la OMC, ¿no?, a las negociaciones multilaterales que están estancadas y que eso, digamos, no ha conseguido sacarse adelante. Por lo tanto, creo que estamos hablando no solamente de relaciones birregionales, sino de una asociación estratégica con ámbito más geopolítico en el buen sentido de la palabra. Muchísimas gracias, Ana. Me gustaría preguntarle ahora a Erika Rodríguez, la directora de la Fundación Carolina, que también está con nosotros conectada online, en remoto. Buenos días, Erika. Buenos días. Muchísimas gracias, de verdad, por participar en este debate. Y me gustaría que tú, desde la Fundación Carolina, nos trajeras y pusieses en este debate sobre la mesa la visión desde América Latina. ¿Cuál es la fase actual de la relación euro-latinoamericana? ¿Qué conclusiones hemos podido sacar de la reciente cumbre de la Unión Europea y de la CELAC? Y si existe, acabamos de ver aquí la visión realmente europea desde nuestro lado, ¿no? Este análisis del contexto geopolítico y por qué sería favorable no solo la firma del acuerdo, sino pasar más allá a una relación birregional más amplia. Me gustaría que tú nos contases si existe una visión correspondida entre los latinoamericanos y europeos sobre la necesidad de la integración y sobre el momento en el que estamos. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por la invitación y disculparme por no poder estar allí, como no quería contagiaros a todos de gripa, así que me han dado la ventaja de la posibilidad de estar online de forma remota, aunque lamento profundamente no poder acompañarles. En cuanto a tu pregunta, ahora, lo primero es algo que ya se ha señalado, ¿no?, que han señalado muy bien tanto Ana como Ernesto. Es un momento geopolítico complejo y es un momento geopolítico donde este mensaje es singular, porque cuando Estados Unidos está implantando una corriente de ir hacia las sanciones, hacia los aranceles, hacia el proteccionismo exacerbado, la Unión Europea intenta poner, y creo que este es el único aspecto donde ha intentado con mucha fuerza poner un discurso a contracorriente. Como decía Ana, los acuerdos a los que se llegaron daban un mensaje un poco distinto, ¿no? Es un mensaje donde sálvese quien pueda, donde cada uno va negociando como puede. Sin embargo, esta apuesta iría justamente en la dirección contraria. Eso es relevante no solo para Europa, sino que es relevante para América Latina. Entonces, hay otra cosa que ya se señaló y que es muy importante tenerla en cuenta para hacer una visión latinoamericana, y es que este no es un acuerdo que nació solo, es un acuerdo en el marco de una serie de acuerdos de asociación en los cuales tanto Estados Unidos como la Unión Europea intentaron negociar con grandes bloques. Y aquello falló. Y falló porque América Latina tiene dinámicas políticas muy particulares, en las cuales la integración es extremadamente frágil. Entonces se consiguió el acuerdo con dos bloques, que son Centroamérica y Mercosur. El planteamiento del acuerdo, ¿no? Con Centroamérica salió adelante, con Mercosur 27 años después seguimos ahí. Entonces, primero que todo, lo que nos dice es América Latina no consigue integrarse, y la falta de integración y esa incapacidad para generar bloques potentes comerciales y para tener relaciones intrarregionales potentes marca mucho su estar en el mundo, porque no es una región donde se presenten conjuntamente intereses, ni el comercio intrarregional dependa plenamente de las cadenas de valor regionales, ni del comercio intrarregional. Centroamérica un poco distinto por el tamaño de sus países, pero con el Cono Sur, justamente, que es donde está el Mercosur ubicado, tiene unas particularidades geográficas muy especiales, y es el tamaño de los países esencialmente. Estamos hablando de dos motores económicos como Argentina y Brasil, los dos países
prácticamente más grandes de la región de Sudamérica, y además que son los que tiran en general del Mercosur, pero cuyo comercio no es especialmente significativo frente al volumen internacional que tienen. 2 países, 4 en realidad, que miran hacia afuera. Y este es el punto donde es interesante el acuerdo, porque mira hacia afuera, es decir, construye una relación con la Unión Europea, pero fortalece el interior. Y esto es algo especial de este acuerdo. Y es especial en un momento político muy importante. Cuando se realizó la cumbre de 2017, la cumbre Unión Europea-América Latina, las condiciones políticas de América Latina eran muy distintas a las del 2023. Y ni qué decir de las de 2025. En la región se ha venido deteriorando la democracia, pero también se han presentado, hay cada vez más opciones autoritarias, hay cada vez más presencia de derechas radicales. En la misma Argentina tenemos un presidente que no es precisamente uno de los habituales del escenario político, con unas posturas muy radicales, incluso sobre el comercio internacional, pero que está a favor del acuerdo. Y esta es la particularidad, esto es lo curioso, ¿no? Entonces, en un momento geopolítico complejo, donde tendencias políticas extremas ponen en entredicho las normas, las alianzas, la construcción de espacios comunes comerciales, el poder de las regiones emergentes, como América Latina, o de las regiones de los otros poderes, como Europa, encontramos 2 países grandes que están de acuerdo, que están impulsando, con dificultades, no puedo decir que plenamente volcados, pero lidiando con las dificultades para que este acuerdo salga para adelante. Los gobiernos de Brasil y de Argentina no pueden ser más distintos. Sin embargo, hay un punto muy relevante en que esos 2 gobiernos consiguieran que se firme este acuerdo. Otro punto es que afianza el Mercosur. El Mercosur hasta hace poco, ya sabemos que Uruguay hizo varios intentos, más que todo ¿no? presentó su interés en salir de Mercosur o en empezar a negociar alianzas por su cuenta. Sin embargo, ahora mismo estamos en un punto en que esto podría salir adelante y dar un mensaje de continuidad y de estabilidad al bloque. Ese yo creo que también es un mensaje muy importante cuando se empezó a negociar una bilateralidad por uno de los miembros más estables políticamente del bloque. Entonces, por todos esos factores a mí me parece relevante. Pero hay otro muy importante y es los latinoamericanos creo que la percepción, ¿no? Esta percepción del matoneo, de la imposición por la fuerza de las medidas en el interés de Estados Unidos, sí que cala a nivel social. O sea, tiene importancia. Yo creo que en las elecciones de Argentina tuvo un papel importante, por ejemplo, el que el país no iba a recibir ayuda financiera si no se votaba de determinada forma, es decir, que tiene un peso importante. Pero en el marco de ese peso yo también creo que surgen esas resistencias, ¿no? Esa visión de es importante tener otras opciones y que empieza a tener socialmente un arraigo, cosas que normalmente están fuera del radar de la discusión cotidiana, empiezan a tener un arraigo en la medida en que hay una percepción de que hay una coerción y que hay un sistema coercitivo que intenta imponer cosas. Y lo último que quería señalar es muy importante en este diálogo Unión Europea-América Latina es el diálogo sobre desarrollo. Porque no es solamente un diálogo comercial en este caso. De lo que estamos hablando es de hacia dónde vamos a ir. América Latina no tiene un diálogo potente alrededor de eso, no tiene un diálogo ni siquiera muy estable a nivel académico. Hay algunos acercamientos, pero no hay un diálogo estable sobre cómo debe ser y estar la región en el mundo que viene. Sin embargo, sí que tenemos que empezar a lidiar, y yo creo que esto es un diálogo que es interesante, que sí se cimenta muy bien la relación con Europea, es hacia dónde vamos a ir, cómo vamos a desarrollar, cómo nos vamos a enfrentar al cambio tecnológico, cómo nos vamos a enfrentar a los procesos de la digitalización mezclados con las necesidades estructurales de la región, y en ese diálogo sí que empiezan a ponerse cosas potentes sobre la mesa. Entonces es una región, el Cono Sur, que está muy marcada, y los países del Mercosur, muy marcada por la reprimierización que se produjo esencialmente por China. Aquí se dice, la Unión Europea no fue capaz de reemplazar a China. Es que la demanda de China es muy particular, era muy particular. Era una demanda que no cualquiera podía tirar de ella, porque necesitaba muchísimo volumen de materias primas y unas determinadas materias primas. Pero China está cambiando su modelo.
China está cambiando las políticas que dirigen su desarrollo, está cambiando la gran construcción de infraestructuras hacia la presencia digital muy potente, está cambiando hacia la tecnología. Eso va a hacer que también cambie la demanda que tiene hacia América Latina. Y eso es que la región también tenga que revisarse si este va a ser la única base sobre la que va a construir. Solamente sobre la gran venta de soja, o si va a gestionar y gobernar sus materias críticas, sus tierras raras, los minerales que permiten el desarrollo. Y por otro lado, hacia dónde vamos a ir y cómo va a ser ese desarrollo. ¿Vamos a ser subalternos siempre en el proceso de desarrollo tecnológico o necesitamos aliados con los cuales que estén interesados en ir en la misma dirección, en la construcción de capacidades para gestionar el cambio tecnológico? Y en esa Europa, que no es uno de los grandes desarrolladores de tecnología, a pesar de sus capacidades, es un socio que tiene intereses que pueden ser muchísimo más fáciles de acoplarse a los latinoamericanos. Entonces yo sí pondría ese punto sobre la mesa como un interés común de la región, especialmente por la postura que tienen ante un cambio tan radical como son las normas internacionales, presionadas especialmente por Donald Trump, como en el cambio de los procesos de presencia, de desarrollo tecnológico, gobernanza de la tecnología, en los cuales China también está jugando un cambio tan relevante. Bueno, muchísimas gracias, Erika. Volveremos luego con una segunda pregunta, precisamente para entrar en esto que acabas de apuntar, las agendas concretas. Y la verdad es que muchas gracias. Vemos que estás bastante fastidiada y, sin embargo, has tenido una intervención excelente. José Manuel, hemos expuesto hasta ahora las razones políticas y geopolíticas que dan sustento a este acuerdo y cómo lo impulsan y cómo nos llevan al momento actual casi como un momento decisivo, ¿no?, tanto para Europa como para América Latina. Yo te quería preguntar por la parte económica y, en concreto, por la visión de las empresas españolas sobre el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur. ¿Cuál puede ser el impacto positivo desde el punto de vista empresarial? ¿Cómo lo veis desde las empresas? Bueno, muchas gracias, Aurea. Bueno, no es un secreto a voces, pero evidentemente la percepción de la empresa española sobre un acuerdo como el UE-Mercosur solo puede ser positivo, extremadamente positivo. Los beneficios para la economía española y para las empresas españolas van a ser indudables, están numerados. Hay una certeza académica detrás de esto y una certeza empírica. Pero antes de entrar más en detalle en cómo las empresas europeas y españolas perciben el acuerdo UE-Mercosur, al hilo de lo que comentaba Ernesto, quería abrir un poco la perspectiva, porque también es importante para las empresas este cuestionamiento del modelo, ¿no?, del que hablaba Ernesto. Porque efectivamente el acuerdo UE-Mercosur también es una pregunta para la propia Unión Europea. Y por qué quiere ser la Unión Europea en los próximos años. Creo que se nos olvida muy a menudo el fundamento de la Unión Europea, y es esa convicción de que más comercio es igual a más prosperidad, más conexiones y, por lo tanto, más paz y seguridad. Ese es el fundamento del mercado que se crea en 1957 y que se acelera en los años 90, de nuevo con esa convicción. Y bueno, está aquí Ramón de Miguel, que ha sido uno de los principales arquitectos de esa construcción y lo podrá, estoy seguro, refrendar. La cuestión es si seguimos creyendo en ese modelo. Pero la realidad es que no creo que tengamos otra opción. La Unión Europea es una organización que promueve el libre comercio dentro de su territorio y también de puertas afuera. Por eso la política comercial es una competencia exclusiva, una de las pocas competencias exclusivas de la Unión Europea desde los inicios de la construcción. Eso significa que la Unión Europea no tenga medios para gestionar, regular, bloquear incluso flujos comerciales cuando son claramente contrarios al interés de la Unión. Por supuesto que sí. Sin embargo, el fundamento último de la Unión Europea es avanzar hacia el libre comercio. Ese es su raíz, ¿no? Y sigue siendo así. Por lo tanto, pretender que la Unión Europea sea otra cosa me parece que es un camino a ninguna parte. Y además creo que ha sido una buena decisión y que ha sido un buen fundamento. De nuevo, Ernesto creo que ha puesto números mejor que nadie en esa afirmación de que mayor integración es igual a mayor prosperidad.
como uno de los factores determinantes del crecimiento económico en los últimos años en muchas zonas del mundo es su grado de integración económica regional. Hoy, de nuevo, es un cuestionamiento al modelo europeo el que tenemos enfrente y al que tenemos que contestar. Está muy en boga, como no puede ser de otra manera, los informes Draghi y Letta, que nos animan a una serie de reformas dentro de la Unión Europea. El diagnóstico es claro. La cuestión es si hay una voluntad política para hacer realidad que ese beneficio común de la integración sea capaz de hacer superar algunos intereses nacionales más pequeños. Hay un segundo punto que también me parece importante y es que parece que estamos leyendo la política comercial de la Unión Europea solamente a la luz de la presión de Estados Unidos, de la negociación con Estados Unidos, ¿no? Pero es que hay una situación coyuntural en ese aspecto, es indudable. Pero es que también hay unos elementos estructurales que no se nos tienen que escapar. El primero de ellos, de nuevo decía, es que la Unión Europea es una organización enfocada al libre comercio. Esa es su razón de ser, ese es su fundamento, y tiene unos instrumentos muy limitados en otros ámbitos, ¿no? Pues es difícil equiparar la Unión Europea con un Estado nacional que tiene no solamente la competencia sobre su política comercial, sino también sobre sus presupuestos, sobre su política monetaria. En la Unión Europea eso no pasa. La capacidad fiscal de la Unión Europea se limita al 1,27% del PIB, que es lo que representan los presupuestos de la Unión. Y, evidentemente, intentar separar drásticamente política comercial de política fiscal es imposible. Lo mismo sucede con la política monetaria y la independencia del Banco Central, que, por otra parte, es una medida muy adecuada. En segundo lugar, está pasando en la Unión Europea, y eso no es una cuestión no es un corolario de la relación con Estados Unidos. La transferencia, se está materializando la transferencia el cambio estructural comercial mundial y en la redirección hacia Asia y Latinoamérica, en particular hacia Asia. La Unión Europea está negociando en estos momentos, la Comisión Europea está negociando en estos momentos acuerdos de libre comercio con países como la India, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos. Es decir, que no es que estemos solamente ante una necesidad de diversificar mercados, sino que esa, de nuevo, es la naturaleza de la Unión Europea. Por temáticas económicas, por supuesto, y también por seguridad. El convencimiento de que esa diversificación también es un elemento de seguridad. Hasta hace poco pensábamos que la dependencia no era vulnerabilidad, al contrario, que las dependencias múltiples lo que creaban eran seguridad. Ese es creo, uno de los elementos estructurales que también las empresas tienen en cuenta cuando hacen sus planes de inversión. Ya hace 2 años soy el presidente del Comité de las Américas de la Patronal Europea, y al asumir ese encargo pensaba que iba a tener ante mí que iba a tener que adoptar una actitud militante, ¿no? Militante, dinámica de convencimiento de algunas de las patronales nacionales que están allí, de las grandes empresas que están en ese comité, en favor de Mercosur. Me equivocaba completamente. Lo que hay entre las empresas europeas es un consenso sobre la necesidad de firmar el acuerdo UE-Mercosur. No hay ninguna fisura. Hay obstáculos nacionales a Mercosur, son bien conocidos y no hace falta que invierta yo tiempo en esta temática, pero a lo mejor os sorprende saber que, por ejemplo, la patronal francesa es 100% favorable al acuerdo UE-Mercosur. Y no estoy traicionando ningún secreto, lo ha dicho públicamente en varias ocasiones. ¿Por qué es así? Bueno, porque es que Mercosur ya es la Unión Europea ya es el segundo socio comercial de Mercosur, con por detrás de China y por delante de Estados Unidos, con un comercio bilateral que llega a los 110.000 millones de euros. Es verdad que un 80% es Brasil, lo que da, por una parte, una idea de la importancia de Brasil en ese sistema, pero también del potencial de crecimiento que todavía tiene el intercambio entre la Unión Europea y algunos países de Mercosur y con la región en su conjunto. Por lo tanto, ya hay una base muy importante sobre la que construir. Pues sobre ese fundamento
se van a liberalizar el 91% de los ámbitos que están sometidos a arancel en este momento. Eso significa 4.000 millones de ahorro en los intercambios entre las dos regiones. Pero al igual que dentro de la Unión Europea, no es solamente ese argumento económico o financiero el que a lo mejor que debemos considerar prioritario. Es también esa dinámica que crea un nuevo acuerdo comercial, al igual que sucedió dentro de la Unión Europea, cuando el acuerdo comercial, el mercado único, empezó a generar lo que llamaban moneda suma, esas pequeñas solidaridades de hecho, que al fin y al cabo probablemente nos aporten más prosperidad y seguridad que cualquier documento escrito. Y está siendo así. Si nos fijamos, por ejemplo, en Brasil, Brasil es un país que ya cumple en más de un 90% con los estándares de la OCDE, que son los más exigentes del mundo en términos de sostenibilidad, de derecho del trabajo. Es decir, que estamos ante una verdadera conjunción de estándares, ¿no? Y eso es muy positivo y en el fondo se fundamenta en la identidad de valores que compartimos con Mercosur, como antes destacaba Ernesto. En definitiva, las empresas europeas apoyan el acuerdo UE-Mercosur sin ningún tipo de fisura y creo que las empresas españolas serán especialmente beneficiadas por ese nuevo acuerdo si, como esperamos, se firma en los próximos días. Solo para España, que es un país, como bien sabéis, que ha sufrido un cambio estructural en sus estructuras económicas desde la crisis de 2008, en el que las exportaciones representaban un 26% de nuestro PIB y ahora son el 39%. Cualquier ampliación de los mercados para las empresas españolas tiene un efecto inmediato en nuestra competitividad. En nuestra capacidad para diversificar y conquistar nuevos mercados y también, por supuesto, en acceder a materias primas, algo que será incluso más relevante en el futuro de lo que es hoy. Muchísimas gracias, José Manuel. Si no te importa, me gustaría continuar contigo, ya que has empezado a hablar de la percepción en el mundo empresarial. La verdad es que nosotros este consenso también lo hemos visto cuando hemos ido a Bruselas y hemos presentado los trabajos del Instituto en apoyo y explicando las razones económicas, empresariales, políticas detrás del acuerdo con Mercosur y de la integración, de la posibilidad de una mayor integración birregional. Y hemos encontrado también ese consenso en Bruselas, entre los think tanks, entre los analistas también, analistas franceses también incluso, y en los propios niveles en distintos niveles técnicos de las instituciones europeas hemos encontrado este consenso generalizado a favor del acuerdo, ¿no? Que quería preguntar específicamente para una empresa como Iberdrola, una gran compañía energética a nivel mundial como Iberdrola, ¿qué oportunidades genera en cuanto a la cadena de valor, ¿no? A la integración de las cadenas de valor para una compañía como Iberdrola? Y también, ¿qué dimensión puede tener el acuerdo para impulsar la transición ecológica en la propia América Latina? Bueno, la experiencia de Iberdrola en Latinoamérica, en este caso fundamentalmente la voy a centrar en Brasil, que es nuestro gran país en Mercosur, es indudablemente positiva. Y no es que venga yo aquí a decirlo porque este es un evento sobre Mercosur, sino que nuestros flujos de inversión han manifestado esa realidad en múltiples ocasiones, ¿no? Si la inversión acumulada de la Unión Europea en Mercosur debe rondar, me corriges Ernesto, los 390.000 millones de euros, pues una empresa como Iberdrola tiene ya de esos unos 30.000 millones de inversión acumulada y prevé invertir otros 7.000 en los próximos 3 años, es decir, nos acercaremos al 10% de la inversión acumulada de la Unión Europea en Brasil. Es decir, que son magnitudes que son realmente impresionantes. Desde hace 20 años estamos en Brasil con 40 millones de clientes, con presencia en numerosos estados y de nuevo con unas intenciones de crecer
en ese país. Hace unos días recompramos el 15% de nuestra filial brasileña, que el 15% que no estaba en nuestras manos, lo que también abunda en esa idea. ¿Por qué una empresa como Iberdrola invierte en Brasil y confía en Brasil? Primero, y aquí quería hacer un pequeño paréntesis de 2 segundos sobre la transición energética, porque Latinoamérica y Mercosur en particular, al igual que España, tiene una grandísima oportunidad económica con la transición energética. A veces se nos presenta la transición energética como una suerte de apuesta que tienen que hacer los gobiernos por una tecnología o por otra. Y que, bueno, el que acierte pues ganará mucho y el que no acierte con esa tecnología pues perderá. No es así, no es en absoluto así. Es probablemente la transición energética uno de los procesos de cambio económico mejor analizados y más claros de la historia. Transición energética significa electrificación con renovables, fundamentalmente. Y eso lo dice Iberdrola, por supuesto, pero también lo dice la Comisión Europea, la Agencia Internacional de la Energía, las Naciones Unidas, cualquier organismo internacional. Eso para Latinoamérica es una oportunidad indudable. Latinoamérica ya tiene, y en particular Mercosur y en particular Brasil, uno de los mix energéticos más limpios del mundo, lo que va a permitir una electrificación rápida del país y atraer industria a ese país. ¿En qué contribuye un acuerdo como el de la Unión Europea y Mercosur? En dar fundamentalmente estabilidad y seguridad jurídica. Aunque tengo que decir que en Brasil esa seguridad jurídica ya existe. Brasil es uno de los países un país donde ha habido cambios de gobiernos de muy distinto signo en los últimos años, y sin embargo el regulador no ha trasladado en ningún momento esos cambios de orientación política, sino que ha mantenido siempre un criterio técnico y profesional, y creo que eso es de alabar y es justo decirlo. Claro, ¿qué nos ofrece Mercosur? Nos ofrece 2 cosas. En un negocio como el nuestro, lo importante es la previsibilidad y la estabilidad. Si nosotros tenemos una cartera de proyectos importante en un país, en este caso en Brasil, lo que nos permite es traernos con nosotros la cadena de valor. Es más sencillo para nosotros convencer a Siemens, a Vestas, a los grandes operadores, a la gran industria europea, que tiene, por ejemplo, en eólica todavía una gran ventaja comparativa, a que produzcan localmente. En los mercados donde estamos, esa es siempre nuestra prioridad, que el contenido sea local. El acuerdo UE-Mercosur ayuda a dar mayor estabilidad, ayuda a visibilizar mejor nuestras inversiones a largo plazo y nos ayuda a atraer industria, no solamente, y romper así una dinámica en la que la Unión Europea exporta bienes industriales e importa materias primas. Aquí esta inversión lo que promueve es lo contrario. Por lo tanto, el acuerdo UE-Mercosur será sin duda una pieza más y esencial en ese camino. Muchísimas gracias, José Manuel. Me gustaría volver a Erika Rodríguez también para preguntarle, igual que nos ha resultado muy, muy ilustrativo como José Manuel nos ha explicado concretamente, ¿no?, para una empresa como Iberdrola o para el sector empresarial, ¿en qué se traduce un acuerdo así? Yo te quería preguntar, Erika, yo sé que habéis escrito recientemente, hace apenas un mes o 2, un documento ante la Cumbre de la Unión Europea y la CELAC, precisamente la cooperación regional en el ámbito regional, pero también tienes otros documentos, uno de ellos con Germán Ríos, que está aquí acompañándonos presencialmente, para que nos contases cuáles son las agendas concretas de la relación birregional, más allá de Mercosur, para pasar del diálogo, ¿no?, de estas hipótesis que estamos hablando, de las oportunidades de la integración birregional, a que nos cuentes en qué áreas claves se podría concretar esa relación. Sí, la relación ha venido construyéndose de largo plazo sobre agendas concretas, ¿no? Entonces, la Unión Europea ha ido poco a poco organizándolas. La Unión Europea es muy dada a organizar en documentos sus estrategias.
Y eso digamos que hace más inteligible una relación que es bastante compleja, porque es una relación que se ha construido por mucho tiempo, pero sobre todo sobre distintos pilares económicos y de cooperación. Entonces, digamos que es una relación compleja construida sobre muchos pequeños proyectos, sobre muchas iniciativas que han ido instituyendo la relación bilateral, no solamente con los gobiernos nacionales, sino también incluso con los gobiernos subregionales y con la sociedad civil de América Latina. En ese marco, las principales agendas pues ha sido una agenda comercial que sí mantiene no tanto sobre el comercio, sino sobre las inversiones, donde la Unión Europea es un socio relevante, es muy relevante. De hecho, durante mucho tiempo es una agenda que es 20 veces superior a la inversión extranjera directa que recibe América Latina por parte de China. Entonces, esa es una parte fundamental. En este caso, muy ligada a la reinversión de utilidades, es decir, que las empresas siguen manteniéndose en la región a partir de la reinversión. Más allá de esa agenda netamente de inversiones y que es la que corresponde al sector privado y donde hay apuestas muy relevantes como la que escuchábamos antes de Iberdrola, hay agendas que digamos son más amplias, ¿no? Y son las grandes agendas políticas en las cuales se conjugan intereses con visión de principios comunes. Para mí una agenda fundamental en ese sentido es la agenda de transición digital, que es de lo que ya veníamos en el momento señalé, porque es una agenda que mira al futuro y, como decía antes, desde dos regiones que tienen que jugar un papel, que necesitan jugar un papel fundamental, pero que no están en el centro del cambio y que necesitan no quedarse fuera de ese cambio. Otro que se acaba de mencionar y está totalmente ligada es la agenda energética. La agenda de la transición energética tiene una ventaja y es que las dos regiones ya hay un convencimiento muy potente de que esto es necesario. Hay digamos, sensibilidades, pero ya hay bases importantes. Países como España, que tienen una matriz energética muy limpia, pero América Latina en general tiene matrices energéticas bastante limpias, un 60% en algunos, 64% en algunos países de la región de matriz energética con fuentes renovables. Entonces ya está instalado en la región una capacidad y una cierta percepción de que este es el camino. Además, ahí encontramos también una percepción común a nivel social. Cambio climático relevante, según todas las fuentes internacionales, relevante para la sociedad europea y para las sociedades latinoamericanas. La gente valora y tiene miedo del cambio climático y valora la acción en mitigación y lucha contra el cambio climático. Entonces encontramos también ahí una agenda que tiene varios actores que están que permiten trabajar hacia el futuro. La agenda energética es muy importante porque está ligada, como decía, a la de digitalización, es decir, lo que se requiere en materia de datos, en materia de capacidad en la nube, pues va a estar ligada a la capacidad energética y supone un enorme desafío para regiones con una fragilidad ambiental importante. Y también ahí hay que analizarlos de una perspectiva de las brechas que puede crear entre países, ¿no? Y en esto un diálogo birregional pues también ayuda a que se generen asociaciones intrarregionales que permitan aprovechar infraestructuras y generar cooperación en zonas donde estratégicamente hayan menos riesgo. Porque ya, como nos señalaba antes, en este caso le estamos viendo una nueva percepción del riesgo. Yo también quería señalar la vitalidad de los intercambios sociales y de la agenda social. Es importante porque es la que permite hacer cambios y porque es la que mantiene cierta estabilidad a pesar de los cambios políticos. Tiene dos patas fundamentales, es el intercambio institucional, el intercambio de buenas prácticas, los diálogos institucionales en los cuales la Unión Europea ha invertido mucho tiempo, pero que también digamos que han tenido una buena acogida y tienen una buena acogida dentro de América Latina. Yo siempre señalo que cuando voy a las reuniones técnicas, ¿no?, de América Latina, Europa, me encuentro que están llenas, que todos los países envían sus funcionarios, que hay un diálogo en el que ya se conocen muchas complicidades construidas, porque las administraciones sí hablan, porque hay burocracias que se han conocido y que se han ido fortaleciendo con procesos que se han alimentado desde la cooperación, pero también desde el diálogo político. Y también hay una agenda de la sociedad civil que tiene que ver, primero, con el intercambio y con los valores comunes a nivel social,
y en esto la agenda de derechos humanos es relevante y no podemos perder la vista porque es una de las agendas que está siendo afectada. Hay una agenda de diálogo de género, donde el papel de la igualdad es también relevante y donde las organizaciones de las mujeres sí que mantienen un apoyo y ven digamos, la capacidad conjunta de actuar. Y también una agenda que tiene que ver con ciencia, investigación y educación. Y esa agenda es potente, aunque no se ha dado en toda su capacidad, porque no existen algunos programas más potentes a nivel político, sí que es vital, que está muy dinamizada, que las universidades han construido sistemas de relacionamiento fuertes con América Latina, que han entrado las universidades latinoamericanas dentro de los proyectos europeos y que el saldo demográfico juvenil en América Latina pues también da un juego para que el sector educativo europeo tire de esa juventud y sea interesante, más aún cuando vemos un cambio muy potente o digamos unos riesgos muy crecientes dentro de las universidades del sistema norteamericano y el sistema de Estados Unidos concretamente, pues la Universidad Europea sigue siendo un refugio y un activador de relaciones en materia de investigación y de formación que para mí son importantes. Quería finalizar con justamente el documento al que aludías, que hemos construido, aparte del que escribimos con Germán, donde analizábamos, ¿no?, las potencialidades de la relación en estas áreas, en digital, en comercio y en el área energética. También concretamente la necesidad de crear capacidades conjuntas, es decir, de instalar en el capital humano ciertas capacidades que permitan gestionar las transiciones. Porque todas las transiciones, y esto es un factor común a todas las regiones, necesitan personas que sean capaces, que tengan las habilidades, los skills, ¿no?, usando, si me permiten el anglicismo, técnicos y especializados para poder gestionar estos cambios. Y en esa área no solamente es una transferencia de conocimiento tecnológico, sino un desafío, porque tenemos que generar las capacidades, generar el volumen de profesionales que se adapte a las transformaciones que se están pidiendo, pero también generarlos desde un punto de vista de unos valores. Porque necesitamos que esas personas, que sean los seres humanos los que gestionen esas transiciones, que las gestionen con un sentido concreto. En esa parte también la construcción de capacidades conjuntas es una agenda potente, es una agenda en la cual hay un diálogo indispensable entre las dos regiones. Y ahí es donde hemos apuntado con algunos de los últimos estudios que hemos hecho con la consultora Argia y a donde seguiremos apuntando, viéndolo también desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental. Muchísimas gracias, Erika. Estamos viendo realmente que cuando hablamos de Mercosur y de las posibilidades y del futuro de un espacio económico integrado, el tejido tan rico y tan abundante que ya existe de cooperación en tantos ámbitos y de colaboración, de relación entre administraciones, entre funcionarios y en ámbitos desde los derechos humanos hasta las relaciones en el campo educativo. Es decir, esto va mucho más allá de las perspectivas de futuro que nos puede dar un acuerdo comercial. Pero yo quería volver a Mercosur, que es lo que estamos ahora, ¿no? Estamos en una cuenta atrás esta semana y quería preguntarle a Ana Ayuso si realmente, como estamos leyendo en los medios ayer y antes de ayer, hemos llegado a esta semana pensando que ya estaba hecho, que la semana que viene se aprobaría, que habría un acuerdo en el Consejo Europeo, que finalmente pasaría en el Parlamento Europeo y que el 20 de diciembre en Brasil se anunciaría un acuerdo tan esperado. Y sin embargo, llegamos a día de hoy y empiezan a llegar noticias de que no está todo hecho y no está claro del todo. Y yo te quería preguntar si de verdad existe la posibilidad de que se dé una minoría de bloqueo en el Consejo Europeo, si de verdad puede verse obstaculizado de manera fundamental en el Parlamento Europeo y, sobre todo, más importante aún, después de lo que estamos viendo en esta sesión, ¿en qué escenario nos colocaría este nuevo fracaso realmente? ¿Y qué horizonte para la relación birregional tendríamos en realidad si esto no sale adelante, ¿no? Porque esto cuestiona básicamente todo lo que estamos hablando en esta sesión. Muchas gracias, Ana. Pues sí, efectivamente estaríamos en un escenario de un gran fracaso con consecuencias.
A ver, el riesgo de bloqueo todavía existe básicamente, yo creo, en el Consejo, aunque las resistencias se han ido reduciendo, pero aún hay resistencias en algunos países. Ya hemos mencionado Francia es el principal y además, quiero decir, con una posición pues bastante que ha sido, digamos, muy constante durante todos estos años. Y es verdad que hay un lobby agrícola que defiende sus intereses. Pero en otros países que tienen tantos o más intereses que en Francia sí que se les ha convencido porque se han tomado medidas. Existen también los sectores ecologistas, aunque realmente también se ha incorporado en el tratado un montón de exigencias que pedían y que además contribuyen, como digo, a mejorar, no solamente controlar que el mercado europeo, digamos, no entre en productos que procedan de deforestación, sino además fortalecer la lucha contra el cambio climático en América Latina. El problema principal, sin embargo, yo creo que no son estos dos grupos que están ahí y ponen sus reclamaciones, sino que yo creo que el problema principal es la polarización política y el uso, digamos, del tratado con fines políticos. Yo creo que en Francia está clarísimo, hubo un voto casi unánime en el Parlamento francés en contra del tratado, que tiene que ver con la debilidad del gobierno actual y con la propia debilidad del presidente francés. Lo cual hace muy difícil políticamente asumir ese coste político por el gobierno y el presidente francés. Pero para bloquear realmente necesita el apoyo de otros países, ¿no? Porque al haberse separado el acuerdo en dos partes, ¿no? La parte que necesita la ratificación de los estados, que son los dos pilares fuera del comercial, pues tiene que seguir un proceso nacional que seguramente llevaría años y años, ¿no? en acabarse de llevar a término, pero el apartado comercial puede pasar a entrar en vigor, bueno, a ser ratificado y entrar en vigor a partir de que haya una ratificación del Consejo y del Parlamento. En el Parlamento, para bloquearlo en el Consejo, se necesita que haya al menos 4 países importantes o un mínimo de un 35% de países que representan un 35% de la población de la Unión. Francia, por lo tanto, necesita otros países. Los más reticentes hasta ahora y que han acompañado han sido Polonia y Rumanía, que son países también con una fuerte dependencia, ¿no? de la agricultura, de un peso importante del Producto Interior Bruto depende de la agricultura. El otro gran país, que es uno de los grandes productores que era reticente, es Italia. Y Italia es un país clave para que haya o no haya bloqueo en el Consejo. Por el momento parece que Meloni, precisamente por la presión de la industria italiana, digamos, es más favorable, ¿no? a aprobar el tratado por el contexto también de las sanciones o de las imposiciones de Trump. En este sentido, a veces muchos decimos que va a conseguir Trump lo que no hemos conseguido durante todos estos años de negociaciones al ponernos en una situación en la que se plasma cuál es la importancia estratégica de esas relaciones comerciales. Bueno, en el Parlamento Europeo se ha estado discutiendo muchas veces, ¿no? Y bueno, eso ha generado también reacciones y iniciativas por parte de la Unión Europea. Por una parte, hubo una simplificación de las ayudas de la PAC que va dirigida precisamente digamos, a calmar o dar compensaciones al sector agrícola, que es un sector que en sí mismo es una parte muy importante del PIB europeo, que es básicamente un 1,4% en el conjunto de la Unión Europea. En España es 2,5%. Pero es un sector que tiene connotaciones, digamos, tiene externalidades importantes en términos de empleo, también de protección del sector agrícola, del mundo rural, y también genera, digamos, también tiene otros después impactos en la agroindustria, que es mucho más importante que la agricultura por sí mismo, ¿no? Entonces,
digamos que son sectores en los que, a pesar de que hay un sector que se siente perjudicado, en general todo el sector, la agroindustria en sí misma tiene más que ganar que perder. Por lo tanto, es posible generar, digamos, compensaciones de aquellos sectores que puedan ser más digamos, más afectados, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues una de las cosas que se ha hecho es esa mejora, ¿no?, del acceso a las ayudas por parte en la PAC, pero también en los últimos meses, ya toda prisa, la Comisión ha presentado un reglamento en el que se fortalecen las medidas de salvaguardia. Es decir, los casos en que la Unión Europea, en caso de que un mercado interno de un determinado producto sensible, no es para todos los productos, unos determinados productos sensibles, tengan una afectación del más del 10%, pues podrían ponerse en marcha las cláusulas de salvaguarda y también, digamos, pues en este sentido, pues establecer también ayudas a determinados sectores. Eso ha pasado, es una propuesta de la Comisión, ha pasado por el Parlamento, que pidió algunas medidas más estrictas, también reducir los periodos de analizar cómo evolucionan los mercados, y esto tiene que votarse la próxima semana, y de ahí pasar al Consejo, y eso sería una de las, digamos, respuestas a las exigencias de Francia, que es una de las exigencias que pone, es justamente que existan esas cláusulas de salvaguarda y también que se garantice, digamos, una exigencia a las cláusulas espejo, que es exigir los mismos requisitos para los productos que entren a la Unión Europea que los que se exigen a los agricultores europeos. También se ha flexibilizado la exigencia a los agricultores europeos más pequeños, las pequeñas explotaciones. Todo eso tiene como motivo, pues eso, conseguir que finalmente los estados pues aprueben en el Consejo que pase el acuerdo, ¿no? En el Parlamento, después de haber aprobado estas salvaguardias que van desvinculadas del acuerdo, pero que están negociadas precisamente para que se apruebe el acuerdo, pues debería conseguir también desbloquear la aprobación por parte del Parlamento. Realmente estamos en una situación a contracorriente. Esto es de habitual en la Unión Europea. Digamos, los bloqueos han, digamos, sido moneda de cambio en muchos otros ámbitos. Es lógico también que los países negocien para conseguir, digamos, el máximo de garantías y de protección de sus intereses, pero finalmente yo creo que es también un coste político muy alto para Francia ser el único país que bloquee el tratado después de haber conseguido todos estos cambios legislativos. Soy moderadamente optimista, pero no podemos descartar que pueda haber tampoco quiere decir que porque no se apruebe esta semana no podamos esperar 3 meses más. Es verdad, la señal es muy negativa de cara a, digamos, también a la seriedad, ¿no?, de las negociaciones de la Unión Europea. No puedes cerrar un tratado 2 veces y después tirarte atrás. Eso dañaría mucho la imagen de la Unión Europea, tanto como socio confiable, que es lo que intenta hacer con estos tratados frente a la arbitrariedad de Trump, como también en su capacidad de influencia normativa, porque si realmente no eres capaz de incorporar, digamos, estas soluciones negociadas, pues dejas de ser un socio, no solo socio confiable, sino también referente, ¿no?, a la hora de tener esas
cláusulas, esas estándares, ¿no? Internacionales. Por lo tanto, y eso se junta a pérdidas de las oportunidades económicas y a pérdidas del acceso a recursos naturales estratégicos. Yo creo que los costes son tan grandes que no nos lo podemos permitir, ¿no? Y creo que eso está en la mente de muchos gobiernos. Y que si realmente no acaba pasando es realmente por una disfunción de los mecanismos de toma de decisiones de la Unión Europea que nos llevan a estos bloqueos y que en el fondo pues acabarán, si no creando una crisis interna o al menos buscar una reforma que permita avanzar hacia estos, no solamente en el ámbito de Mercosur, sino en muchos otros acuerdos, ¿no? Entonces, el mensaje sería este, ¿no? Es que no nos lo podemos permitir, yo creo, un fracaso nuevamente con este tratado. Muchísimas gracias, Ana. Sí, parece sin duda que está en juego la credibilidad y, de hecho, incluso cómo se puede ser percibida la Unión Europea a nivel internacional, ¿no? Como un actor mucho más fiable. Ernesto, vamos a cerrar esta ronda de preguntas para dejar luego unos minutos a que podamos recoger unas preguntas. Y yo quería volver a tu policy paper, ¿no? Cuando hablas de un espacio económico integrado, porque tenéis una propuesta, tú junto a otros autores, Rafael Cornejo y Antonio Esteba de Ordal, de cómo hacer interoperables la red de acuerdos comerciales que tiene la Unión Europea con América Latina. ¿En qué consiste vuestra propuesta y cómo se podría lograr esa integración ambiciosa y profunda? Aurea, quizás parezca que hablar de esto es algo quimérico a la luz de lo que acaba de discutir Ana. Es decir, estamos viendo a ver si el tratado se ratifica o no. Yo soy de los que cree que cuando lo imposible se vuelve inevitable, se hace de necesidad virtud y las decisiones políticas se toman. Y creo que la Unión Europea tiene un buen track record en eso, de cuando está contra las cuerdas siempre ha caminado hacia adelante, no hacia atrás. Así que confiemos en que esto se va a aprobar. Quiero simplemente rescatar 2 o 3 conceptos porque atan con tu pregunta, Aurea, que trajeron a la mesa Ana, Erika y José Manuel. José Manuel hablaba del libre comercio, del comercio como un mecanismo y la integración como un mecanismo de generar paz y seguridad, que está en el ADN europeo. Ana hablaba, me gustó mucho el concepto, Ana, de la difusión normativa, del rol de Europa en la difusión normativa. Esas 2 cosas juntas, eso es lo que Europa es. Y decía José Manuel, no nos podemos disfrazar de otra cosa. De hecho, me tocó estar en Bruselas el lunes y martes de la semana pasada y lo que escuchaba en los corredores entre muchos eurodiputados, en fin, de ciertos sectores, no importa, acá no vamos a politizar la discusión, de que Europa no podía competir con China con tantas exigencias que tiene. Entonces, que Europa se querría poder parecer a China relajando sus exigencias. En ese mercado Europa no compite. Europa se diferencia porque tiene aquello que muchos queremos comprar de todas maneras. Entonces sí, hay que tener claro cuál es la marca de fábrica y el producto que uno tiene para ofrecer y vender, y no creer que porque uno no es el más barato, no tiene clientes. Tiene clientes, muchos clientes, en América Latina, fuera de América Latina, que dicen nosotros queremos hacerlo a la europea, mucho más aún con Estados Unidos fuera de este circuito del que era parte.
Así que a vender aquello que sabemos hacer, no a parecernos a las versiones baratas que en última instancia no contribuyen al desarrollo de quienes entramos en estas alianzas. Y termino diciendo que el Unión Europea-Mercosur, y es cierto lo que dice José Manuel, se está negociando con India, con Indonesia, acuerdos de comercio, acuerdos de asociación que incluyen la dimensión política e institucional solo con América Latina. ¿Por qué? Por lo que ya dijimos, porque somos el occidente del sur y el sur de occidente. Porque hay una comunidad, una comunión de valores que porque esté dicho tantas mil veces no quiere decir que no sea cierto ni importante. Entonces, esto no es el punto de llegada, este es el punto de partida. Y se los digo en 2 palabras con un ejemplo. Europa va a tener acuerdos bilaterales con bloques o países con el 95% de América Latina. Pero los acuerdos no son interoperables, porque tienen reglas de origen fragmentadas. Las reglas que dicen yo para dejarte entrar a Europa o viceversa con preferencia, necesito que tu componente México tenga componentes originarios de México en un 60%. Estoy simplificando. Si me escucharan mis coautores, que son expertos en comercio, Tony Estebadordeal y Rafael Cornejo, me rezongarían. Pero yo quiero que el concepto se entienda. Entonces, ¿qué ocurre? Si Chile produce un procesado complejo del litio y se lo vende a México para que una empresa que ensambla autobuses eléctricos la use como insumo para exportar a Europa, Europa le va a decir, ese litio no es mexicano. Y de golpe las cuentas no dan para que tú entres con preferencia. Entonces uno le contestaría, pero tú tenés acuerdo con Chile y Chile tiene acuerdo con México. Sí, ya sé, pero en el acuerdo Unión Europea-México no dice que los componentes chilenos se pueden considerar como originarios de México, por más que yo tenga acuerdo con Chile y Chile con México. Bueno, entonces hagámoslo. ¿Qué quiere decir esto? Que sin abrir renegociaciones, con un protocolo que se incluya como anexo a los tratados existentes, se diga, así de simple, comparado con lo que ya se hizo es muy simple, cualquier insumo o producto que circule entre países que tienen acuerdos con la Unión Europea y entre sí será considerado como parte de la misma región a los efectos de entrar con preferencias arancelarias. ¿Qué habremos creado? No una sucesión de tratados bilaterales, un área económica integrada, amparada para su funcionamiento en acuerdos normativos, que va a tener nada menos que 1.100 millones de habitantes y un PIB igual al de Estados Unidos. Vamos a crear una alianza potente entre afines para tener una voz potente en el concierto global y vamos a crear un tercer polo, no el de Estados Unidos ni el de China, sino de esta alianza, un tercer polo de estabilidad, de democracia y de desarrollo. A eso vamos. Ese es el premio final. Por eso se tiene que aprobar este acuerdo, porque nos jugamos la forma en que queremos vivir y que queremos que vivan nuestros hijos y nuestros nietos. Nos jugamos nuestro estilo de vida, nada menos. Bueno, nos queda muy poco tiempo, pero no quiero dejar de abrir un turno de preguntas, por favor. Preguntas, no comentarios, muy, muy cortos para que podamos por lo menos recoger algunas. No sé si hay alguna pregunta en el público. ¿O han quedado todos abrumados por la cantidad de información y el análisis que hemos hecho, donde hemos pasado del optimismo al pesimismo, donde hemos hablado de temas muy concretos y temas mucho más abstractos? Sí, aquí tenemos una pregunta. ¿Hay alguna más que podamos recoger? Buenas Sí. tardes, mi nombre es Manuel García Velasco, me dedico al
los servicios energéticos, fundamentalmente. ¿Puede acercarse un poco el micrófono, por favor? A ver, ¿ahora? Sí. Bien. Mi nombre es Manuel García Velasco y me dedico a los servicios fundamentalmente petróleos y gasísticos en América Latina, en muchos países de América Latina. Mi pregunta fundamentalmente, por Ernesto, porque me ha encantado todo lo que has dicho, es esto en efecto no debe ser un punto de origen, una estación de origen, sino una estación de destino. Me gustaría saber, no ya todo lo bueno que has estado contando de esta firma, sino lo malo que nos podría pasar de no solamente no firmar este acuerdo, sino de no ir a una integración más grande, o sea, una integración a crear un espacio económico realmente. Incluso yo siempre he pensado que naturalmente ningún espacio económico es correcto, si no es entero, si no hay una integración monetaria. Y yo me pregunto, ¿alguna vez hemos hablado de lo que era el famoso ECU, la cesta de monedas, y de lo que podría significar el que hubiera una reserva entre las monedas que todavía son estables, como es el sol peruano, como es el peso uruguayo, como es el peso chileno, que tienen una estabilidad y un tipo de cambio bastante estable y que tienen también una inflación muy moderada, en el 3 o 4%, mejor que muchos de los países del G20. Bueno, simplemente es eso y muchas gracias por vuestra colaboración. Aquí tenemos ahí delante otra pregunta. Hola, buenos días. Soy Xavi Vilaltella del diario ABC. Tenía una pregunta, creo que es para la señora Ayuso, porque es sobre los tiempos, es decir, sobre cuándo vota el Consejo y cuándo vota el Parlamento y, sobre todo, en caso de que la von der Leyen viajara a Mercosur la semana próxima, firmara y luego el Consejo no lo ratifique, pues un poco en qué escenario se abre en Europa, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso en caso de que no se ratificara? Y sobre todo los tiempos. ¿Cuándo es la ratificación? ¿Antes de la firma o después? Y después tenía una pregunta para el señor José Manuel. Nos ha hablado de inversiones de Iberdrola en Mercosur. Yo no sé si esta inversión de 7.000 millones ya está comprometida. Ustedes en Iberdrola, sus planes en Latinoamérica dan por sentado que Mercosur se firmará. Es decir, ¿hay alguna de esas inversiones que depende de la firma de Mercosur o han hecho un balance de lo que dejarán de invertir porque no se haya firmado el acuerdo con Mercosur? Y nada más, gracias. Muchas gracias. Pues la verdad es que si son preguntas muy cortas y muy concretas, sí, pero es que estamos un poco fuera de tiempo. Hola, gracias. Muy brevemente, me llamo Fernando, soy estudiante y quería preguntar a Ernesto, en este contexto de retroceso del comercio internacional que venimos viendo en los últimos años, ¿hasta qué punto este acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur puede sustituir el retroceso en el comercio de la Unión Europea con Estados Unidos en el caso de los aranceles o con China, con el cambio de paradigma que últimamente está teniendo y hasta qué grado de sustitución y de compensación de los daños a nivel comercial puede ofrecer? ¿Qué oportunidades? Gracias. Gracias. Y aquí la última pregunta ya. Muchas gracias. Soy Tomás Abadía. He estado fuertemente involucrado en la negociación con Mercosur porque era uno de los autores y negociadores del Pilar Político de Cooperación. Enhorabuena a Fundación Botín y al Instituto Elcano por este acto de sensibilización, pero es muy importante decir que la sensibilización tiene que ser en los tres pilares. El pilar político es fundamental con Mercosur, porque tenemos la misma visión del mundo y eso gracias a la contribución de España y Portugal a la Unión Europea, en que América Latina ha sido el destino de políticas muy importantes. Y el vicepresidente Marín le dio un impulso a esta negociación espectacular. Segundo lugar, la cooperación. La cooperación es importantísima en todos los ámbitos, pero no nos olvidemos que es delirante
que tengamos que estar rehenes realmente de una parte del comercio agrícola en que se quiere intensificar la cláusula de salvaguardia la próxima semana, reduciéndolo de 10% al 5% y en el periodo de investigación 2 meses, cuando es un acuerdo espectacular. El acuerdo de Unión Europea-Mercosur es el gran acuerdo para Europa y para Mercosur de fortalecer el regionalismo abierto, el multilateralismo y las grandes ganancias. Y las grandes ganancias, ya les anticipo a ustedes que si se lleva todo bien a término en las próximas semanas, va a ser Europa, pero sobre todo España. España es el país más importante en ejecución de concesiones administrativas en el mundo. No hay nunca empresas tan fuertes en el mundo en ese ámbito y Mercosur está todo por desarrollar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Ernesto, José Manuel y Ana, si os parece por este orden podemos responder y también Erika, por supuesto, si quieres aportar alguna de las preguntas. Fernando, era tú. Fernando, América Latina no puede sustituir jamás a dos gigantescos bloques como lo son China y Estados Unidos. Lo que te puede es dar confiabilidad y seguridad en el abastecimiento de muchos materiales críticos que América Latina produce. Entonces yo diría que es más un tema de diversificación de la seguridad que por el momento de los mercados. Esa sustitución no es simple y no puede ocurrir de un día para el otro. Respecto de la otra pregunta, dejo lo monetario de lado, que es un poco más complejo. ¿Qué tenemos para perder? A ver, lo decía José Manuel y Erika. José Manuel cuando decía vamos a llevar la industria desde el Mercosur hacia Europa. Erika decía la Unión Europea-Mercosur no es solo mirando hacia afuera, sino que es muy importante hacia adentro. Y miren, les doy simples números desde la perspectiva de América Latina. Si esta área económica integrada se pudiera plasmar haciendo estos acuerdos interoperables que, como decimos en el trabajo con mis colegas, solo requieren un anexo, un protocolo común que se anexe a los tratados. Las simulaciones que hicimos con 3 economistas del Banco de España nos dicen que podría aumentar el comercio birregional Europa-América Latina en un 70%. Son cifras que no existen ya en ningún tratado posible, excepto en esto. Y el comercio intrarregional, por el desarrollo justamente de esas cadenas de producción, podría aumentar en un 40%. Algo que ha sido muy esquivo para América Latina, el comerciar entre nosotros. Así que eso desde la perspectiva de América Latina. Desde la perspectiva europea, simplemente algo que lamentablemente se dice y se experimenta en muchas cancillerías, y es: Europa es muy diversa, es muy compleja, no se pueden cerrar los negocios, vamos a mirar para otro lado. Si este acuerdo no se resuelve después de 25 años, es un acuerdo fantástico, como decía Tomás, es un acuerdo que ha respetado las reglas multilaterales, ha sido reglas multilaterales consistentes. En fin, si no podemos cerrar esto, yo creo que el daño reputacional para Europa como un referente en este mundo de 3 grandes bloques va a resultar muy dañado. José Manuel. Una pregunta muy buena y una respuesta muy clara. No está condicionada a nuestra inversión en Brasil a la firma del acuerdo. Nuestra inversión en Brasil está prevista en nuestro plan estratégico y creo que es justo decir que el recorrido de Iberdrola en cuanto a cumplimiento de nuestros planes estratégicos es muy notorio. Por lo tanto, ese es un compromiso con Brasil no condicionado a nada más. Muchas gracias.
No sé si Ana Ayuso sigue conectada. Ana, también había una pregunta. Sí. Sí, bueno, en principio el Parlamento votará el 16 de diciembre este nuevo reglamento de salvaguardas y esto pasará al Consejo Europeo, que es del 19, ¿no? Creo que es 19 a 20 o 18 a 19. 18 y 19 es el Consejo Europeo, donde de alguna manera se verá si realmente se da un visto bueno. No será ya la ratificación, pero sí será, digamos, cuando se vea si hay mayoría suficiente como para avanzar ya en este proceso de ratificación. O sea que sí, es previo, ¿no? Quiero decir, a que von der Leyen viaje, por eso están, digamos, a contrarreloj trabajando para conseguir los consensos necesarios. Y Erika, no sé si quieres aportar algo a las preguntas y a los comentarios que se han hecho. No, yo creo que está todo dicho. Bueno, pues muchísimas gracias, Erika. Sentimos que hemos abusado bastante de ti, pero ha sido un gusto tenerte. Gracias también, Ana, desde Barcelona. Gracias, Ernesto, José Manuel, a todos los que habéis estado aquí hasta el final, que hemos empezado un poco tarde, hemos terminado un poquito tarde también. Y gracias, como siempre, a la Fundación Botín y, sobre todo, al equipo de actividades del Cano, que es el que hace que todo esto sea posible. Muchísimas gracias.